Así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta o algo, me paran y me dicen. También recuerden que digo que tampoco esto es como un teórico o una clase, o sea que en realidad es más que nada como una guía, una orientación para tratar de ayudarlos para lo que es el tema de escribir el protocolo. Por ende, obviamente que no sustituye todo lo que, lo que les vayan a dar después en medicina preventiva o en métodos cuantitativos. Es como, más que nada, es como con una visión más práctica y de lo que yo he aprendido con ustedes y también a lo largo de las veces que me he juntado con la gente de métodos o en algún curso de estadística que he hecho también para lo que es el análisis del SPSS. O sea, es como que está en proceso de construcción. Y por eso bienvenido sea, y todos los años siempre con los grupos de ustedes aprendemos cosas nuevas. Entonces, bueno, primero definir algo básico, ¿no? Pero que es un protocolo, que en realidad son instrucciones o normas, ¿no? Que nos van a permitir guiar un comportamiento. En este caso, ¿cuál es el comportamiento que nos va a guiar este protocolo que vamos a redactar? Bueno, nuestra investigación. ¿Qué investigación? A mí me gusta todo el tema de las palabras, siempre de dónde surgen. Investigación, bueno, viene del latín investigatio, que significa acción y efecto de averiguar. O sea, uno en realidad se hace una pregunta y quiere averiguar algo, ¿sí? Y bueno, surge de lo que es obviamente investigar, que es esa acción justamente que me lleva a averiguar algo, ¿no? Con la intención de aumentar mis conocimientos sobre algo o de realizar un descubrimiento, o como vemos va a ir dependiendo de lo que es el tipo de investigación. Y bueno, ¿y por qué es importante protocolizar? Porque bueno, obviamente nos va a guiar, ¿no? Porque hace como, genera lo que es como un consenso en la comunidad científica, cosa de que no sea algo de, bueno, a cada uno se le antoja investigar algo y lo investiga de la manera que quiere, ¿no? Protocolizar, además justo una palabra protocolo es una palabra que hoy por hoy está como que de moda, porque se ha usado para varias cosas en el contexto de la pandemia, pero bueno, más que nada lo que son los protocolos son guías que detallan lo que se debe llevar a cabo, en este caso, en lo que va a ser después nuestro futuro trabajo de investigación, ¿no? Como les decía, estandariza, pone a punto procedimientos comunes, después obviamente va a facilitar la recolección de los datos y el análisis porque protocolizar siempre facilita eso, sienta referencias, da claridad, homogeneidad, transparencia y bueno, y obviamente que todo esto incrementa la validez de mi investigación. Además, es importante por el hecho de que en la mayoría de los casos, sobre todo si se va a hacer una investigación con seres humanos o con animales, siempre va a requerir una determinada aprobación previa a la ejecución de la investigación y entonces el protocolo también tiene esa función, ¿no? Como de transmitirla a los demás, que es lo que nosotros queremos hacer, y obtener la normativa regulatoria correspondiente. Bueno, eh, la investigación en realidad puede plantearse como algo más holístico, más grande, ¿no? Y tener en cuenta de que, bueno, que siempre va a haber como algo en lo cual yo en lo cual estoy inmerso, ¿no? Que es el gran paradigma o lo que yo quiero ver y bueno, tener en cuenta de que hay diferencias, ¿no? Que el paradigma es el procedimiento específico para la obtención de información o pueden ser un conjunto de creencias específicas también, puede ser una forma de recoger, de analizar, de interpretar la información, un enfoque histórico, o sea, esto lo puse como para que vean la variedad de cosas a las cuales se puede investigar y por ende la variedad de protocolos de investigación que podemos tener. Dentro del paradigma cuantitativo, que es donde van a estar nuestras investigaciones, más que nada, tener en cuenta de que obviamente hay distintos tipos de diseños en lo que es la investigación cuantitativa, que ahora después vamos a ir viendo un poquito más, pero estos diseños van a ir teniendo ciertos elementos comunes que pueden estar pautados en un plan teórico. Va a ser muy importante lo que es un plan metodológico también, delimitar el problema. Vamos a ver que a veces hay hipótesis y objetivos. Y después va a ser importante la ejecución, ¿no? Y mi plan de ejecución, y voy a ver que en esto me va a influir la ejecución en la que es la muestra, los instrumentos, las variables, y después obviamente voy a tener que terminar con un plan de análisis, y todo esto tiene que estar en el protocolo, que más o menos se resume en esta línea, ¿no? Vamos a tener que ponerle un título, antecedentes y justificación, problema o pregunta o hipótesis, que ahora vamos a ahondar un poquito más que eso, pero esto
suele estar muchas veces en lo que resumimos como marco teórico. A veces no se divide así en antecedente, justificación, pregunta, problema o hipótesis, porque muchas veces, a veces no tenemos una hipótesis. Por ejemplo, si es un ensayo descriptivo, nosotros lo que queremos es describir, no tenemos una hipótesis a priori. Entonces, por eso, en este caso, esa parte nos la saltean. Pero bueno, estos dos puntos, el 2 y el 3, estarían muchas veces en lo que conocemos como marco teórico, que tiene que empezar con eso, justamente, con el antecedente o estado de arte de la situación, por qué yo quiero hacer mi investigación y después por cuál es mi pregunta final, ¿no? O problema. Los objetivos, la metodología que voy a usar, y generalmente después hay generalmente siempre un cronograma, presupuesto, referencias y anexos, que en esta parte de anexos es donde van a ir para nosotros tanto las encuestas que vamos a usar de esperanza y calidad de vida, por ejemplo, en el trabajo de esperanza, o en el de compasión, el test de fatiga de la compasión y las preguntas epidemiológicas que vamos a hacer. Bueno, con respecto al título, ¿qué se pide del título en el protocolo? Generalmente se pide que sea, que identifique con precisión cuál va a ser el tema principal, ¿no?, de nuestra investigación. Ahí quedó mal en realidad el artículo, sería la investigación. ¿En qué disciplina vamos a estar? O sea, por ejemplo, en el caso de esperanza, en el trabajo de esperanza, como que la palabra oncología tiene que estar, porque va a ser en pacientes oncológicos, o sea, más o menos algo de eso tiene que haber referencia. En el otro, por ejemplo, es un poco más complejo quizás, pero como que se tiene que saber ya por el título qué es más o menos en qué tema vamos a ahondar. Tiene que ser atractivo, tiene que ser indicativo del problema investigado. Idealmente se postula que no debería de tener más de 15 palabras y tienen que ser como afirmativas, idealmente. Cuanto más corto, mejor. Por ejemplo, un ejemplo de lo que no deberíamos hacer, o ponerlo en tono negativo, ver si no hay relación entre la esperanza y el paciente y la calidad de vida o algo así. O sea, no, al contrario, uno quiere buscar, o sea, siempre tiene que plantear el título de forma afirmativa, ¿no? Tiene que ser como un descriptor del contenido de lo que va a ser el trabajo. Y bueno, tiene que tener información sobre los sujetos o grupo que se estudia, médicos y enfermeros, en el caso del de fatiga de la compasión, pacientes oncológicos diseminados en el caso del de esperanza, características de los sujetos bajo estudio si amerita, y el ámbito donde se va a realizar la investigación. Acá, perdonen que quedó en pasado porque más que nada es lo mismo después que aplica a lo que es el título de la monografía o el trabajo que ustedes van a presentar, pero más o menos eso se respeta tanto para el protocolo como para después lo que va a ser el título de la monografía. Muchas veces hay títulos combinados, a veces cuando uno quiere poner mucha cosa, en realidad es ideal que sea un único párrafo, sin puntos, como les decía, claro, conciso y preciso sobre los contenidos, y muchas veces después cuando uno selecciona las palabras clave, que eso en realidad no lo puse acá, pero en la carpeta que hay en el Drive hay como un pequeño PDF de cómo identificar las palabras clave. Generalmente muchas veces las palabras clave están contenidas en el título porque justamente eso, ¿no?, nos van a orientar de qué se está tratando en nuestra investigación. Muchas veces lo que uno identifica como defectos en la redacción del título es que pueden ser incompletos, crípticos, enigmáticos, o sea, muy largos, que uno empiece a leerlo y se pierda y no esté identificando lo que marcábamos acá como más importante, que tiene que ser el sujeto, las características que amerita y el ámbito donde se realiza la investigación. Como decíamos, largos, redundantes, con información confusa, muchas veces cuando son partidos con título y subtítulo uno se termina perdiendo también. Generalmente no se deben emplear siglas ni abreviaturas, o sea, no podemos poner FC en el título como fatiga de la compasión, tenemos que poner el fatiga de la compasión, todo completo. No podemos generalmente dar una conclusión ya en el título, ¿no? Esto sobre todo va para la monografía. Después, generalmente, si nosotros vamos a evaluar el impacto de la esperanza en la calidad de vida, no le podemos poner al título si nos da positivo después, la esperanza mejora la calidad de vida, porque no, en realidad el título tiene que ser como informativo de la población y todo, pero no nos puede dar ya la conclusión, ¿no? Y bueno, no puedo usar lenguaje popular no científico idealmente, y tampoco términos que estén en un área restringida, porque dentro de todo, ustedes tienen que pensar, por ejemplo, que no lo van a hacer solo el de esperanza, por ejemplo, para psicólogos, o sea, va a ser para la población en general. Entonces, por eso tiene que tratar de usarse terminología general.
Después viene esta gran bolsa que ustedes a menudo van leyendo y a veces empiezan a ver que por ahí hablan del problema, de la justificación, de los antecedentes, del marco teórico. Básicamente como que están todos interrelacionados, como les puedo mostrar acá. Y como que en cierta medida el marco teórico siempre incluye todo lo anterior, cuando uno pone como gran título marco teórico, porque el marco teórico más que nada a lo que se refiere es a las ideas que me van a permitir entender el problema, ¿no? ¿Qué conceptos son necesarios para enmarcar y definir el problema? ¿Desde qué lugar es un problema? Y en cierta medida, por ende, estas tres preguntas terminan incluyendo lo que son los antecedentes, porque yo no puedo hablar de un problema si no evalúe qué se sabe sobre ese problema, quiénes investigaron sobre ese problema y por qué resultados obtuvieron, cómo lo hicieron, si usaron mis instrumentos o no, qué instrumentos usaron si no usaron mis instrumentos, cómo es el Estado a nivel internacional e internacional. Y obviamente eso después yo lo voy a enganchar a la justificación, ¿no? Porque es luego del antecedente que yo voy a decir, este, mm, por qué es importante mi investigación. Porque si yo, por ejemplo, tuviera 55.000 trabajos que me hablan de la fatiga de la compasión en Uruguay, en médicos y enfermeros en el contexto del COVID, ¿cómo voy a justificar mi investigación si hay 1.000 trabajos? No, generalmente como que todo lo demás se termina cerrando en por qué yo justifico mi investigación. Y eso termina desembocando en el problema que es el objeto de estudio, las interrogantes o las grandes preguntas que orientan a la investigación, que yo no me las podría hacer si antes no hice todo este recorrido, ¿se entiende? Entonces es como que el marco teórico termina incluyendo, ¿no?, los antecedentes, la justificación, y ambos terminan desembocando en lo que va a ser mi problema, que está relacionado en cierta medida también con el objetivo, porque el problema muchas veces no es otra cosa que mi objetivo general, hecho acción, ¿no? O sea, el problema sería, ¿hay alguna relación entre la esperanza y la calidad de vida? Y bueno, mi objetivo va a ser evaluar la relación entre la esperanza y la calidad de vida. ¿Hay algún impacto por la situación del COVID-19 en la fatiga de la compasión? ¿Cuántos médicos hay con burnout? ¿Cuántos médicos hay? ¿Impacta si están en contacto con pacientes COVID-19 o no? Justamente ese es mi problema, lo que yo quiero investigar. Obviamente que no se me ocurrió de la nada, porque alguien antes me dijo, y se sabe que trabajar bajo condiciones de estrés como la que se está trabajando en el contexto de la pandemia afecta la calidad de vida de los profesionales, que es lo que mide el PROCUL en cierta medida. Entonces digo, yo no es que parta de la nada, siempre tengo algún antecedente, pero mi justificación siempre es que generalmente acá, al menos en Uruguay, está poco explorado o que quiero saber qué pasa en este momento, en esta situación, y por eso los antecedentes en cierta medida también terminan justificando el problema. Entonces, como les decía, como que dentro de todo muchas veces a veces se pone antecedentes y justificación, o a veces simplemente ponemos marco teórico e incluimos todo. En cierta medida esto tiene que ser el estado actual de los conocimientos, las deficiencias que hay en esta área de estudio. Tiene que presentarse información de lecturas, de revisiones, de principios de otros trabajos similares. Alguien siempre me dijo, bueno, vos por lo menos en el protocolo tenés que tener 10 amigos, en la monografía por lo menos 20. Eso depende, obviamente, en qué área estemos tratando, porque a veces no llegamos a 10 trabajos similares al mío, pero por lo menos tenemos que tratar de poner alguna referencia esencial y relevante, pero no es una revisión, ¿no? O sea, no tengo que hacer una revisión de lo que es la compasión, pero sí tienen que haber referencias esenciales o relevantes que me permitan, como veíamos acá, enmarcar el problema y determinar cuáles son los antecedentes de lo que yo quiero investigar. Va a servir como base, obviamente, para la generación de hipótesis y, bueno, van a determinar, como yo les decía, desembocando en justamente por qué el estudio amerita ser realizado, ¿no? Por qué se eligió este tema y por qué es importante, que es la justificación, ¿no? Y la justificación tiene que terminar desembocando en cómo se relaciona la investigación también con las prioridades de la región, de ser ideal, ¿sí? Idealmente, digo, por ejemplo, en este caso, bueno, en el caso de la fatiga de la compasión, justamente si nosotros nos dan que los médicos tienen altos niveles de burnout y fatiga y estrés postraumático secundario, por este test de screening puede llegar a ser un puntapié inicial para el desarrollo de políticas que mejoren la salud mental de los profesionales de la salud, ¿no? En el caso de la esperanza y la calidad de vida, muchas veces, en muchos lados, no hay el suficiente apoyo, sobre todo lo que es salud pública fuera del hospital de clínicas, porque por suerte en el hospital de clínicas tenemos el equipo de psicología de forma ahí al firme, pero
en cuántos lugares, sobre todo de ACE, no hay apoyo psicológico para los pacientes oncológicos. Entonces, justamente relacionarlo con eso, ¿no? Justificar de que interesa conocer si la esperanza, si factores como psicosociales impactan, porque uno va a poder intervenir. Eso se relaciona obviamente con el conocimiento, la información que vamos a obtener, la finalidad que persigue el conocimiento que se persigue con el conocimiento que va a brindar el estudio, y a veces se puede estar bueno en la justificación ver cómo voy a yo difundir después mis resultados, ¿no? Y quiénes van a ser los beneficiarios. Va un poco en relación con lo que decíamos hoy. En este caso, los propios médicos venían beneficiados en el de fatiga de la compasión y en el de esperanza los propios pacientes, ¿no? Y como les decía yo el otro día, comentaba con algunos, creo, no me acuerdo, tiene que ser como un argumento convincente o sea, yo tengo que vender mi investigación, como que el marco teórico, ya sea como que lo ponga como antecedentes y justificación, o que lo ponga todo junto como marco teórico, pero como que el marco teórico tiene que terminar con la justificación, justamente con esto, ¿no? Con el argumento convincente de por qué mi investigación va a generar un conocimiento útil, ¿sí? Y como les decía, son como formas distintas de decirlo. El marco teórico termina siendo como mi fundamento teórico, ¿no? Como el piso que me va a sustentar la pregunta. Entonces termina incluyendo todo lo que decíamos. Los antecedentes me va a ir delimitando el razonamiento y los argumentos del investigador. Requiere una búsqueda más exhaustiva de la revisión bibliográfica, por eso también muchas veces marco teórico hay en la monografía y no tanto en el protocolo, ¿sí? Uno en la monografía después ya pone marco teórico porque hace una revisión más exhaustiva de la bibliografía. Para el protocolo a veces pones antecedentes y justificación, y por eso le decía lo de los 10 amigos. Y trata con un poco más de profundidad los aspectos relacionados con el problema. Pero ya les digo, si ponen marco teórico y no ponen justificación, antecedentes, como que no va a haber tanta diferencia, pero en cierta medida tienen que estar esas dos cosas si lo ponen como marco teórico. No sé si se entendió eso. Cuando uno hace un proyecto, sobre todo en los proyectos más de ciencias sociales, hay como mayor diferenciación en esto, ¿no? Generalmente los proyectos más de ciencias sociales y más cualitativos tienen sí o sí todas estas fases, tienen sí o sí antecedentes de la propuesta, tienen sí o sí justificación, tienen sí o sí un ítem que se llama problema y tienen sí o sí después un marco teórico que es como una revisión un poco más profunda. Generalmente las monografías que hacemos acá lo incluimos todo como más en conjunto, ¿sí? Y bueno, como les decía, tiene que estar bien delimitado nuestro problema, por más que en una parte no pongan problema, pero nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es mi problema de investigación. Y eso muchas veces tiene una interrogante, ¿no? Una variable, una unidad de observación y un contexto, que es más o menos lo mismo que después voy a poner en el título, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los nuestros acá sería el qué o el cómo influye, ¿no? Cómo influye, por ejemplo, la esperanza, ¿no? En la calidad de vida, que sería mi otro, unidades de observación, los pacientes oncológicos diseminados en el hospital de clínicas en el periodo tal y tal. En el otro caso de la fatiga de la compasión, en realidad podríamos poner cuáles son los índices, ¿no? De qué variable de la fatiga de la compasión en médicos y enfermeros en el contexto de la pandemia por COVID-19. O sea, es como muy claro saber mi problema. Si yo tengo mi problema bien claro, voy a poder después ver bien mi título, voy a poder determinar bien cuáles son los antecedentes, porque voy a ir a buscar justamente antecedentes de fatiga de la compasión en esta población, en otros países, ¿no? Y me va a poder permitir ver cuáles van a ser mis variables y obviamente determinar el contexto. Y bueno, y el problema, y puse la foto de Arjona, capaz que ustedes ni conocen la canción, pero había una canción de Arjona que decía el problema era muchas cosas. La conocemos, sí. Entonces, bueno, el problema es la pregunta, del problema pueden derivar las hipótesis, si mi investigación va a ser de intervención más que nada, o si yo tengo una hipótesis a priori. Obviamente que la estructura formal de la hipótesis va a depender del tipo de investigación. Si yo voy a describir algo, puedo tener una hipótesis, pero no va a importar, ¿se entiende? No va a importar que yo delimite la hipótesis, porque, por ejemplo, mi hipótesis sí es que la esperanza impacta la calidad de vida, pero yo en realidad para eso no hago un testeo de hipótesis nula, hipótesis alternativa, porque todo eso en realidad es más para cuando yo hago una intervención.
y quiero hacer un contraste de hipótesis. Si yo voy a hacer un estudio descriptivo, que es la mayoría de los que nosotros vamos a realizar, generalmente no construimos esa hipótesis que uno ve y vemos bien en los estudios más cuantitativos, ¿sí? Entonces, por eso a veces queda como medio difuso y en realidad justamente mi problema es la pregunta y no siempre incluye a las hipótesis, ¿no? Que eso es importante tener en cuenta, que a veces hay como ahí empieza uno, porque uno ve los protocolos y dice, bueno, pero ¿dónde pongo las hipótesis? Digo, no siempre tenemos que poner hipótesis, como les decía, porque muchas veces yo no tengo una hipótesis, quiero ver qué va a pasar, o puede ser que tenga una hipótesis. De hecho, nosotros tenemos a los dos trabajos hipótesis, nosotros pensamos que la esperanza impacta la calidad de vida, pero no es algo que vayamos a contrastar o a demostrar, ¿se entiende? Lo vamos a describir y vamos a describir si hay una correlación, pero no tenemos una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. No sé si me explico. Se entiende más o menos, ¿no? O sea, no vamos a hacer un testeo de hipótesis porque no es el tipo de estudio. Bueno, ¿alguna duda hasta acá o vienen bien? Bien de bien, No, sí. no, de momento bárbaro. Bien, bien de bien. Bueno, sigamos entonces. Después tenemos los objetivos, ¿no? Obviamente vamos a empezar con un objetivo general que tiene mayor profundidad que los específicos. Generalmente el objetivo general muchas veces se relaciona con el problema y con el título. Generalmente es el problema, ¿no? Da una visión global de lo que es la investigación. Tiene una relación directa, como decíamos, con el título y con el problema. Tener en cuenta después que los objetivos no son actividades. O sea, muchas veces cometemos el error y ponemos, bueno, objetivo específico, generar una tabla con las variables de interés. No, eso va a ser una actividad que yo voy a desarrollar para poder cumplir mis objetivos. O sea, los objetivos no incluyen las actividades, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta que se tienen que redactar con un verbo en infinitivo, que pueden ser conocer, comparar, y que bueno, el objetivo general, como decíamos, tiene una relación directa con el problema y muchas veces incluye lo que es el verbo, el evento a estudiar, la unidad de estudio y la temporalidad, ¿no? Conocer, por ejemplo, la relación entre esperanza y calidad de vida en pacientes oncológicos en el hospital de clínicas en tal periodo, o evaluar la fatiga de la compasión en médicos enfermeros en tal periodo, en tal periodo de tiempo. Y bueno, y que a diferencia los objetivos precisos tienen que ser siempre más precisos, tienen que ser evaluables y recordar que tienen que ser viables. O sea, yo no puedo poner 1500 objetivos específicos, algún objetivo específico que no vaya a poder cumplir, que sea irrealizable. Van a tener distintos niveles de complejidad, obviamente. Por ejemplo, si yo pongo describir, me voy a concentrar en solamente mencionar rasgos, ¿no? De algo, que ya si yo pongo definir, por ejemplo, o ejemplificar, explicar, comparar, analizar, va creciendo como el nivel de complejidad de análisis que yo voy a darle, ¿no? Nosotros generalmente estamos en niveles de complejidades entre intermedios y altos, generalmente, porque alguna relación vamos a hacer. O sea, no solamente vamos a describir, por ejemplo, la fatiga de la compasión en los médicos, porque eso implicaría, yo hago la escala y punto, después digo lo que me dio y nada más. No, nosotros tenemos otras variables, vamos a comparar, vamos a analizar, entonces por eso nuestra complejidad es un poquito más alta. Como decíamos, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Describir o explorar es cuando uno no hace nada, solamente cuenta lo que encontró. Nosotros generalmente hacemos más otro tipo de cosas, ¿no? Comparamos, analizamos, ¿sí? Más que nada vamos a estar en este nivel de complejidad un poco más alto. Un buen objetivo de investigación, como les decía, entonces tiene que expresar con claridad para que no haya después desvíos en el proceso de investigación. Tienen que ser posibles de alcanzar en un determinado periodo de tiempo. Tienen que expresar acciones, ¿no? Lo que les decía, no pueden ser actividades, ¿no? Tienen que ser acciones intelectuales, por eso tienen que tener alguno de esos verbos que evaluábamos recién. Y bueno, y deben ser congruentes entre sí, ¿no? A veces, por ejemplo, no podemos poner como un objetivo otra cosa que no tenga nada que ver con la fatiga de la compasión o con la esperanza y la calidad de vida. Y bueno, como les decía, tiene que tener un verbo, que generalmente es una acción cognitiva, describir, comparar, explicar, criticar. La variable, que es el componente que yo voy a analizar, mis atributos de observación,
y y es siempre el contexto, idealmente, también tiene que estar, sobre todo en el general. Después en los específicos, generalmente ya queda incluido que va a ser en ese contexto, ¿no? Capaz que no tengo que volver a ponerlo todo porque ya quedó incluido en el general, pero en el general por lo menos todo esto tiene que estar. Y después esto se los voy a dejar, obviamente, porque no los vamos a leer todos, pero un poco qué significa, porque a veces decís, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre comparar y describir? Bueno, está, justo eso es fácil, pero entre comparar y clasificar, o entre comparar y relacionar, son muy similares, ¿no? Para hablar, cuando hablamos de descripción solamente podemos usar todos estos: describir, enumerar, enunciar, reseñar, resumir. Cuando vamos a hacer una relación o buscar una relación, podemos usar comparar, cotejar, porque a veces vieron que se cuesta, a veces que para no poner, comparar acá ya lo puse, ¿qué más pongo? Bueno, podemos usar cotejar, relacionar, contraponer. Cada uno tiene sus matices, ¿no? Pero podemos saber que tenemos esos sinónimos. Cuando yo quiero explicar, a veces decís, bueno, esto es más para otro tipo de investigación, capaz no tanto, pero para lo que van a hacer ustedes, pero capaz que de repente en algún momento puede servir explicar, interpretar, predecir, analizar. Y bueno, esta diapo capaz que no va tanto para el tipo de investigación que hacen ustedes, pero sobre todo creo que estos sinónimos les van a venir bien para cuando vayan a redactar los objetivos específicos y se les vean que quieren poner comparar varias veces, pero quieren buscar otro sinónimo. Y bueno, vamos a pasar ahora entonces un poquito a la metodología. La metodología incluye lo que serían las estrategias y procedimientos, ¿no?, que se van a seguir para dar respuesta a mi problema y para alcanzar los objetivos que yo me planteé y comprobar la hipótesis si corresponde, o sea, si tengo una hipótesis. Va a comprender a grandes rasgos todo esto, ¿no? La población, cómo la selecciono y el tamaño de la muestra. Ahora vamos a ir viendo punto por punto, ¿no? Criterios de inclusión y exclusión, el tipo de estudio, los aspectos éticos, la definición de las variables, cómo voy a recolectar los datos y con qué instrumentos, cómo los voy a analizar y qué programas voy a usar para analizarlos. O sea, básicamente la parte de metodología tiene que tener algo de todo esto. ¿Está? Como para ir más de lo más grande a lo más chico, bueno, uno la investigación la puede dividir entre lo que es cualitativa y cuantitativa. Hay diferencias grandes, esto no tiene que ver tanto con las variables, sino con la metodología, porque después vamos a ver la diferencia entre variables cuantitativas y cualitativas. Esto es un paso más atrás, ¿no? Supuestamente la investigación cuantitativa es toda la que yo uso estadística, ¿no? Nuestra investigación, ambas son cuantitativas, porque en todas vamos a usar escalas, ¿sí? La investigación cuantitativa está basada justamente en la inducción probabilística, en lo que serían las teorías positivistas o empiristas, ¿no? De cosas con valores, con estadística, con diferencias, valores P, etc. Es una medida objetiva. Nosotros estamos usando para esperanza una escala objetiva, para fatiga de la compasión una escala objetiva, validada, y para calidad de vida una variable, una escala objetiva, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esto, de usar escalas? Bueno, que yo podría llegar a inferir más allá de mis datos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a investigar en 50 pacientes oncológicos, o voy a investigar en 1000 médicos que me respondan la encuesta. Lo que me permite esto es decir, bueno, yo en cierta medida lo hago en esta muestra, en esta muestra de la población, pero son escalas validadas que me permiten extrapolarlo, yo qué sé, a todos los médicos del Uruguay en el contexto de pandemia, o a todos los pacientes oncológicos en Uruguay en el contexto de pandemia también, porque eso también vamos a tener que tenerlo en cuenta en la esperanza cuando veamos lo que es el análisis. Por eso es confirmatoria y como deductiva, orientada al resultado. Supuestamente son datos sólidos, se pueden repetir. Si yo repito la encuesta, voy a obtener nuevos resultados. Generalizables, como les decía, y tienen una realidad más que nada estática porque se supone que no cambiarían tanto, ¿no? La investigación cualitativa es más, por ejemplo, yo puedo investigar lo mismo que voy a investigar con ustedes, pero con una investigación cualitativa. ¿Cómo? Por ejemplo, agarro 10 médicos y 10 enfermeros que trabajen en el área COVID y 10 médicos y 10 enfermeros que no trabajen en el área COVID y les hago entrevistas, porque la investigación cualitativa tiene sus métodos de entrevistas, por ejemplo, hay algunos.
Entonces, claro, es como más observacional, es más subjetiva. El investigador en cierta medida se involucra de otra manera, porque si yo hago una entrevista no es lo mismo que aplicar un test, ¿no? Yo puedo sacar conclusiones de mis datos, o sea, yo saco conclusiones que pueden extrapolarse en cierta medida, sí, porque si yo hablo con 10 médicos del área COVID y tienen un nivel de estrés y les hago el diagnóstico con un psiquiatra de burnout y estrés postraumático secundario y tengo que todos tienen, y sin embargo de los que no trabajan en el área COVID no tienen ninguno, en cierta medida, digo, es un dato bastante fuerte, ¿no? Pero no le puedo hacer, no puedo hacer la misma extrapolación que cuando hago una investigación cuantitativa. Se considera que los datos son más ricos y más profundos, es como más holista o más general, y me permite evaluar una realidad más dinámica, ¿no? Argumentos a favor o en contra de una y otra depende a quién le pregunten. Porque si vos le preguntás a un oncólogo, como Mauricio, los que lo conocen, te manda a pasear con la investigación cualitativa. Y para él la base de todo es la ciencia y lo cuanti, por el paradigma positivista, ¿no? A mí si me preguntabas hace 2 años también, yo te decía que tenía que haber un valor P y que no existe ciencia si no hay un contraste de hipótesis. Pero la verdad que después de haber hablado mucho con gente de ciencias sociales y de otras áreas, la investigación cualitativa también tiene su peso. Es distinto, pero tiene su peso. Y en muchas áreas, por ejemplo, no sé si no estaría bueno, por ejemplo, en el de esperanza, después más adelante, hacer alguna entrevista más profunda y evaluar más de forma más profunda con el paciente. O quizás seleccionar a algunos pacientes y hacerle alguna entrevista que mida la esperanza de otra manera. O sea, puede estar bueno. Capaz que más en el de esperanza es un poco más realizable y lo podemos poner como otra pata, porque en realidad creo que más que diferencias metodológicas, y por eso yo les pongo esta pregunta, son diferencias más que nada ideológicas. Todos los que están en el área de las ciencias duras van a querer siempre una investigación cuantitativa y no les van a defender otra cosa que no sea una investigación cuantitativa. Y los que están más en el área de las ciencias sociales van a defender una investigación más cualitativa. Creo que se pueden complementar, como yo les pongo acá, esto lo saqué de otro lado, pero creo que se pueden complementar. Y como les decía, no descarto, lo vamos viendo después cuando veamos el tema del protocolo, pero se puede ver si hay alguna investigación cualitativa, sobre todo en el de esperanza, y quizás hacer alguna encuesta en algunos pacientes y hacer como algo más complementario, ¿no? ¿Les quedó claro esto? Porque capaz que es medio divago, porque en realidad es como para explicarles un poco lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa, que hay diferencias metodológicas e ideológicas. Creo que van de las dos. Nosotros, igual nuestras investigaciones son cuantitativas, si bien como vamos a ver ahora vamos a tener variables cualitativas o cuantitativas. No me estoy refiriendo acá a las variables, me estoy refiriendo a un paso previo que es el tipo de investigación. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí, quedó claro. Bien, entonces como les decía, ahora nos vamos a ir más que nada a lo cuantitativo, ¿no? Porque son los tipos de investigaciones que ustedes van a hacer. La metodología para las cuales es totalmente distinta, como les decía, es otra bibliografía. Vamos entonces a la cuantitativa, ¿no? Va a importar mucho cuál es el objetivo de mi estudio, porque si yo voy a describir, va a ser un estudio descriptivo, ¿no? Cuando yo evalúo quiénes, dónde, cuándo, cómo, que en realidad los nuestros son más que nada de este estilo. Porque cuando yo hago un estudio analítico es cuando yo hago algo, ¿sí? Que estoy preguntándome por qué algo, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera para ser analítico, generalmente tiene que haber, eh, en cierta medida, ahora que estaba pensando, capaz que en el de fatiga de la compasión, en cierta medida, si bien es descriptivo, nosotros en algún punto tenemos algo analítico, porque estamos haciendo algo observacional, transversal, que capaz que tenemos distintos grupos, porque vamos a tener un grupo expuesto al COVID y otro que no, ¿sí? Sin embargo, la esperanza va más por esta línea sola porque vamos a describir qué pasa con la esperanza y la calidad de vida, ¿no? Pero básicamente la diferencia es esa, ¿no? Si yo describo algo o una relación entre algo, o si yo estoy buscando un porqué de algo y tengo más de un grupo, puedo ir más para la parte analítica, ¿no? Porque yo estoy analizando algo. En este caso nosotros vamos a tener contacto área COVID o no COVID, y eso, por ejemplo, puede ser un estudio analítico importante, que capaz que no lo pusimos, pero eso podría estar, tendríamos que tenerlo en cuenta después cuando revisemos la parte de la metodología. Pero centrémonos entonces a los descriptivos. Generalmente la mayoría
la unidad de análisis no es una población, porque yo no estoy hablando de toda una ciudad, ¿no? Estoy hablando voy a medir individuos, ¿no? Entonces nos vamos para este lado. Yo no mido poblaciones, por ejemplo, todo un liceo en su conjunto o un hospital en su conjunto, no, yo voy a ver individuos por separado. Si yo los voy a seguir en el tiempo, o voy a hacerles varias encuestas, son longitudinales. Nosotros les vamos a hacer a todos una, entonces por eso va a ser un estudio transversal. ¿Sí? Y dentro de los estudios transversales, bueno, en realidad la enorme mayoría de los nuestros van a ser transversal analítico, porque yo voy a hacer algo ahí y lo voy a analizar. No voy a hacer ni series de casos, ni concordancias, porque para esto necesitaría aplicarles algo a esos individuos. No, yo a estos individuos les voy a hacer la encuesta y voy a hacer un análisis de esa medida transversal. ¿Sí? Es distinto a cuando yo, por ejemplo, es un estudio analítico y hago una intervención, por ejemplo, les doy un fármaco, porque en ese caso va a ser un estudio experimental, un ensayo clínico, un ensayo de campo. Si yo no les hago algo, o sea, cuando el investigador no controla una exposición, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Porque en el caso nuestro va a ser descriptivo y analítico, en el caso de fatiga de la compasión, ¿no? Descriptivo y analítico, observacional, porque yo no voy a hacer nada. Observacional, transversal, ¿sí? No sé si quedó claro, o sea, lo cerramos ahí, porque no es que yo, por ejemplo, voy a seguir una cohorte de los pacientes que tienen, de los médicos que están en contacto con COVID y los que no, y les voy haciendo el test a lo largo del tiempo, que sería, por ejemplo, un estudio de cohortes. ¿Sí? O sea, en el O caso sea, yo de... no estoy haciendo una intervención, ellos ya de por sí están expuestos al COVID o no al COVID, por eso es observacional y transversal, ¿se entiende? O sea, yo no los estoy exponiendo al COVID. No sé si se entendió. Sí, Sí, O sea, el se entendió, sí. investigador, porque parto de acá, ¿no? Que el investigador no me está controlando la asignación o no a un estudio, ¿sí? Y además nosotros no estamos formándolo, es como más descriptivo, por eso, y vamos a medir en un punto solo, por eso es transversal, por eso de acá me voy para acá. Si yo formara grupos y los siguiera, capaz que ahí sí me puedo ir más a cohortes y a casos y controles. Pero como yo solamente saco una foto en el tiempo, por eso me tengo que ir de observacional a transversal. ¿Sí? Y en mi caso puede ser descriptivo y analítico porque nosotros no solo vamos a analizar si hay diferencia entre los COVID positivos y no COVID positivos. Por ejemplo, en desfatiga de la compasión. O sea, vamos a describir otro montón de aspectos también. Entonces, por eso la palabra descriptivo tiene que estar. Pero creo que en el de fatiga de la compasión podemos poner que es analítico también, observacional y transversal. ¿Sí? Dai, y en el de nuestro, en el de Esperanza, entonces sería En el de esperanza para mí es transversal. descriptivo y transversal, exacto. Está. Porque nosotros ya no tenemos ahí grupos tan definidos, ¿sí? O sea, en realidad, si bien obviamente van a haber pacientes con distinto tipo de tumor o con distintas características, en realidad más que nada va a ser todo más descriptivo, ¿no? Bien. Bien, esto también a veces es importante aclararlo porque ¿qué es la población y qué es la muestra? Que a veces usamos mal las palabras y decimos población, en realidad hay que tener en cuenta que la población es lo macro, ¿no? O sea, en mi caso serían todos los médicos uruguayos y los enfermeros uruguayos que están trabajando ahora, que están ahora en actividad. Todos los pacientes oncológicos diseminados que ahora en este periodo tienen. No accedemos en Uruguay. No vamos a acceder a todos. A veces capaz que ni siquiera si quisiéramos, capaz que ni siquiera podemos decir que son todos los del hospital de clínica, porque capaz que se me pierde alguno también. Entonces justamente la población es como el todo, ¿no? Que en mi caso acá serían todos los médicos uruguayos en actividad en el 2021, todos los pacientes oncológicos diseminados en Uruguay en el 2021 o en el Hospital de Clínicas en el 2021. Sin embargo, la muestra va a ser ese subconjunto o parte del universo o de la población que yo tomé en el cual voy a hacer la investigación. ¿Está? ¿Cuál va a ser la importancia de esa toma de muestra? Que en función de cómo yo la tome voy a asegurarme la representatividad de los datos. ¿Sí? Nosotros en ninguno vamos a hacer un muestreo con alguna técnica de muestreo, porque nuestras muestras van a ser tomadas todas por conveniencia, o sea, los que vengan, ¿no?
Esto va más que nada, aplica más que nada cuando yo hago una investigación sobre todo de intervención, ¿sí? Cuando yo controlo, acá es fundamental el tema de la representatividad de la muestra, porque si no voy a tener unos datos que no se van a poder extrapolar a toda la población. Y la gracia de la investigación es eso, ¿no? Tomar una muestra que sea lo suficientemente representativa como para poder extrapolarla a la población, ¿sí? Nuestro muestreo va a ser no probabilístico porque va a ser por conveniencia, o sea, por sujetos disponibles. Después hay formas, y son muy difíciles en el marco de la monografía, ¿no? Puede ser un muestreo aleatorio simple, un muestreo sistemático, estratificado, un muestreo de conglomerados, diseños complejos. O sea, es muy complejo. Nuestras muestras van a ser todas por conveniencia, ¿no? O sea, un muestreo no probabilístico por conveniencia, o sea, los sujetos que estén disponibles. Hay estrategias para los tipos de muestreo. Y por ende, generalmente no calculamos el N, aunque esto ya les digo, prefiero en los dos grupos, ya creo que les dije que vamos a tratar de hacer una reunión con métodos cuantitativos, a ver si para este tipo de estudios que nosotros hacemos se tendría que hacer algún cálculo de N. Yo creo que no, porque son descriptivos y ya ponemos que la muestra se toma por conveniencia y vamos a llegar a los que lleguemos, ¿no? Yo creo que en ninguno de los dos casos uno podría decir que fracasamos si no llegamos a tal N. Porque por eso yo les digo que eminentemente, por más que pongamos analítico, observacional, la palabra escritura tiene que estar siempre, porque es lo que te hace como que más, justamente esa diferencia en lo que es la hipótesis, ¿no? Porque los estudios descriptivos vos planteás una hipótesis. En los estudios analíticos vos querés confirmar una hipótesis. Entonces, por eso en esto generalmente vos tenés que tener una hipótesis, hacer un testeo de hipótesis y calcular un tamaño muestral para poder alcanzar esa confirmación de esa hipótesis, y que nosotros, por las características de la monografía y porque no tiene ninguna gracia si decimos, sí, necesitamos llegar a 100 pacientes oncológicos, pero si ustedes llegan a 30 o 40, digo, para no perder la validez, y obviamente que todo esto después lo analizamos cuando veamos la discusión de los resultados, ¿no? Porque no es lo mismo la potencia que tienen este tipo de estudios a la hora de extrapolar la relación entre esperanza y calidad de vida, que lo que tienen estos. Pero bueno, lo tenemos que adaptar a la monografía de ustedes, en la cual tenemos 3 meses para reclutar a los pacientes, ¿no? Es muy importante definir los criterios de inclusión y de exclusión, porque eso me va a permitir evaluar, después determinar la validez externa o la capacidad de generalizar, ¿no? Si yo incluyo cualquier cosa, después cuando tenga los resultados no voy a saber. Si yo incluí, por ejemplo, algún paciente localizado, después no voy a saber si tiene más esperanza porque capaz que estaba más localizado y su tratamiento era curativo, a diferencia de uno que tiene un tratamiento paliativo, ¿no? Y lo mismo lo de exclusión, porque voy a saber a quiénes no incluyen después mis resultados, ¿sí? Y es muy importante que estén definidos desde antes, para poder evaluar tanto los aspectos éticos, como le decía, como después la eventual validad, la capacidad de generalización o de validez. ¿Sí? Ya les digo, esto de la muestra tiene mucha mayor relevancia en este tipo de estudios. ¿Ah? En los nuestros, lo que es la selección del tamaño muestral no tiene tanta relevancia, porque ya les digo, el N necesario es más que nada si yo tengo una hipótesis a confirmar. En nuestros casos, más que nada, tenemos hipótesis planteadas, lo que nosotros pensamos que vamos a encontrar, después vemos si lo encontramos o no, pero no tenemos una hipótesis para contrastar, y por eso generalmente no requerimos un muestreo probabilístico y no tenemos un N determinado a calcular. Esto sí es importante, que estén definidos bien los criterios de inclusión y de exclusión, porque es lo que nos va a permitir justamente después ver a quiénes se van a aplicar mis resultados, ¿sí? Ahora vamos a las variables, que es otra de las partes de la metodología. Y acá era lo que yo les decía, que a veces uno se confunde, que no es lo mismo investigación cualitativa y cuantitativa que variables cualitativas o cuantitativas, porque en nuestra investigación cuantitativa justamente vamos a tener variables, y nuestras variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Cuándo son cualitativas? Cuando me hablan de atributos o cualidades que se expresan mediante una palabra o frase que tienen 2 o más categorías. Por ejemplo, sexo, femenino, masculino, otro. Ahora se me borró. Procedencia, los departamentos, ¿sí? O sea, son categorías. Sin embargo, las cuantitativas se expresan por números y tienen 2 o más posibles valores. Y ahí las voy a poder definir en discretas o continuas. Las discretas son cuando los números son valores exactos. Por ejemplo, el número de hijos. Yo no puedo tener 1 hijo y medio. No hay un valor entre uno y otro.
En las continuas puede haber cualquier valor entre los valores consecutivos y en realidad la edad tiene infinitos valores intermedios, porque yo en este momento tengo 33 años, no sé cuántos meses, no sé cuántos días, no sé cuántos minutos, no sé cuántos segundos, y siempre puede haber un valor intermedio, o sea que es infinito. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre cualitativa y cuantitativa? ¿Y entre discreta y continua? Por ejemplo, el estadio tumoral es discreta. Estadio 1, 2, 3, 4. Yo no tengo estadio 1,5. ¿Sí? En el caso del test, van a ver después de fatiga de la compasión, el test nos da una variable continua. Por ende, yo voy a tener un determinado número que puede tener infinitos valores intermedios. ¿Sí? Y entonces yo las voy a poder correlacionar, por ejemplo, estrés postraumático secundario, burnout, las voy a poder correlacionar como variables continuas. Pero a su vez, a medida que vayan leyendo más y viendo, vieron que el test te puede dividir entre nivel alto, medio y bajo, tanto de estrés como de burnout como de satisfacción. Y eso lo que yo hago es discretizar mi variable continua. O sea, la separo en 3 categorías que son un valor exacto. Por eso va a depender mucho de cómo yo los analizo, porque si las analizo como continuas voy a usar un tipo de test y si las analizo como discretas voy a usar otro tipo de test. ¿Sí? Y por eso es importante la variable. En el caso de la esperanza creo que también me da puntos. Cada pregunta me da un punto y por ende creo que se toma después como una variable continua porque me puede quedar con valores y el de calidad de vida sobre todo. Ahora no me acuerdo si el de esperanza nos daba un punto cada pregunta, ahora me olvidé. No sé cómo es eso bien. Sé que son 4 categorías, pero creo que sí que es por puntos. Y Sí, cuanto no, más puntaje, más esperanza. por eso, no me acuerdo bien, tenemos que ver eso después, pero creo que es continua también. Que no tenía categorías, o sea que no la podía dividir en categorías, que era como una variable de cuanto más puntos, más esperanza. Sí, sí, sí. Estoy casi segura de que sí. Sin embargo, la de fatiga de la compasión se puede usar de las dos maneras. Lo podemos analizar como una variable continua o puedo usarlo como variable discreta si yo comparo, por ejemplo, los niveles altos, los niveles medios o los niveles bajos de satisfacción, por ejemplo. Y bueno, como les decía, ¿por qué importa la variable? Porque el tipo de variable me va a determinar cómo yo la voy a medir y hasta cómo la voy a graficar, ¿sí? No es lo mismo no es lo mismo una variable, no es lo mismo una gráfica de una variable cualitativa, porque yo puedo usar una gráfica de tortas o una gráfica de barras, que para las cuantitativas, por ejemplo las continuas, que yo voy a tener que usar un diagrama de puntos, o voy a tener que usar algún gráfico con rectas, ¿sí? Y lo mismo es para la escala que uso para medirlas. ¿Tá? Tampoco va a ser lo mismo si es, por ejemplo, yo el sexo no determino un nivel de sexo, o sea, es una categoría u otra u otra. Sin embargo, la edad, como les decía, se mide de forma distinta, lo puedo clasificar, medir de forma distinta. Entonces, bueno, vamos a tener 4 escalas para medir estas variables. ¿Tá? La escala nominal me permite la clasificación de los individuos observados en alguna de las categorías de acuerdo a la presencia o la ausencia de un atributo. ¿Tá? No hay un orden en estas categorías, las nominales, ninguna es mayor, menor, peor, doble, mitad. ¿Tá? El orden va a ser arbitrario y no es importante. Y pueden ser dicotómicas o policotómicas. Por ejemplo, como les decía, sexo masculino, femenino, otro, ninguna es superior a la otra. Bueno, el sexo femenino a veces se considera superior, pero bueno, no importa. Ninguna superior a la otra y ninguna representa el doble o mayor, menor. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo con el estadio, que ahora vamos a ver que va a las siguientes, porque ser estadio 1 en cáncer no es lo mismo que ser estadio 4. El estado civil también entra en esta categoría, aunque ya les digo, algunos pueden decir, no, lo mejor es ser casado, soltero, pero bueno, en teoría son nominales porque ninguna es mayor, menor, mejor o peor que las otras. Eso es distinto a las ordinales, ¿sí? Que permiten la clasificación y el orden de las categorías de acuerdo a un criterio, un orden que es natural, lógico, ¿sí? Permiten establecer si uno es mayor, menor, igual. Y bueno, como les decía, un ejemplo, el estadio tumoral, o en nuestro caso, para traerlo más, el nivel de fatiga de la compasión. Por ejemplo, en burnout, alto, medio o bajo, hay un orden.
No es lo mismo tener un bajo nivel de burnout que tener un alto nivel, ¿sí? O sea, eso es una variable que es ordinal, ¿está? Sería cuantitativa, discreta, porque es un número finito, se alta, media o baja, y ordinal, porque tiene un orden, ¿no? Yo le puedo poner 1, 2, 3, también la puedo poner como cualitativa, si no le voy a dar un número, pero eso es otra cosa que no les había explicado. Lo cualitativo yo lo puedo cuantitativizar y formarlo en discreto, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, quiero hacer un análisis en el cual voy a poner variables cuantitativas, ¿no? Y yo tengo sexo, puedo agarrar y poner sexo femenino es 0, masculino 1, otro 2. Y entonces, de esa manera la transformé en una cuantitativa discreta y la voy a poner en el conjunto de variables cuantitativas. ¿Se entiende? Eso va a ser, me va a servir después para el tipo de análisis que yo voy a usar. Sobre todo cuando quiera hacer correlaciones o cuando quiera comparar. Pero bueno, entonces como les decía, las nominales son esas donde hay distintas escalas y ninguna es mejor que ninguna es superior a la otra. Ordinales, yo tengo categorías, pero hay algún orden, una secuencia, ¿sí? Permiten establecer si es mayor, menor o igual. Y después vamos a tener las otras que se usan menos generalmente, que pueden ser de intervalo o de proporción, de intervalo cuando no tienen un cero absoluto, no representan una ausencia completa del atributo, por ejemplo, la temperatura, porque puede ser negativa, y de razón, que muchas veces son también las cuantitativas cuando tienen un cero absoluto o real, como por ejemplo el peso, la altura, la edad, o sea, yo no puedo tener menos un año. ¿Se entiende la diferencia de esto de intervalo y de razón? Más que nada la mayoría de las que vamos a usar son de razón. Y como les decía, ¿por qué importa la variable? Porque acá en este gráfico más o menos se los resumo, ¿no? Que puede ser cuantitativa, discreta o continua, cualitativa, nominal u ordinal, aunque como les decía, esto se puede después cuantitivizar y transformarlas en discretas. Cuantitativa discreta, por ejemplo, una cualitativa nominal la puedo transformar en una discreta y la cualitativa ordinal también la puedo transformar en una discreta. Y lo que les decía es que me va a influir en el tipo de gráfico, en el tipo de tabla, en la medida de resumen que use o en las herramientas que voy a usar para compararlas o correlacionarlas. No es lo mismo si yo quiero comparar dos variables nominales que si quiero comparar dos variables cuantitativas discretas o una variable discreta y una continua, ¿no? Eso después va a tener importancia para el tipo de test que voy a usar. Por ejemplo, acá les pongo lo de las gráficas. Si es cualitativa, está bien que use diagrama de barras, pero no está bueno usar un histograma. Si es una cuantitativa discreta, tampoco está bueno usar el histograma. Sin embargo, si es una cuantitativa continua, no tiene ningún sentido usar diagrama de barras o de sectores, y voy a usar más que nada el histograma o el polígono de frecuencias, entre las otras muchas gráficas que puedo usar. ¿Sí? Y como les decía, por ejemplo, tengo distintas medidas de resumen. Si es una cuantitativa, generalmente uso medidas como de posición central para evaluarlas, como la media, la mediana o la moda. Me van a importar también las medidas de variabilidad, como la amplitud, el desvío estándar. Sin embargo, si son cualitativas, no me sirve para nada la media, la mediana. Y sin embargo, yo voy a evaluarla con proporciones, con tasas, con razones, ¿sí? O sea, va a depender del tipo de variable, cómo yo la voy a expresar y cómo yo la voy a explicar, ¿sí? A su vez, en las cuantitativas, sobre todo, después va a importar cómo distribuyen para ver cómo las comparo, porque no es lo mismo si yo tengo dos variables cuantitativas que distribuyen de forma normal o que no distribuyen de forma normal. Porque si distribuyen de forma normal las voy a comparar de una manera y si no distribuyen de forma normal las voy a comparar de otra. ¿Cómo me doy cuenta si son normales o no? Y bueno, la primera medida es un gráfico, ¿no? Si veo que forma la campana de Gauss, distribuye normal. Pero si no la forma, bueno, ahí hay algunos test que se pueden aplicar en el SPSS que me permiten justamente ver si distribuye normal o no, y en función de cómo distribuya, qué tipo de test voy a usar para correlacionarlas, por ejemplo. Porque en los dos queremos ver si hay relación, ¿no? Yo quiero saber si la relación y la calidad, si la esperanza y la calidad de vida tienen una relación. Yo sé que las dos son continuas, voy a tener que ver cómo distribuyen para ver si uso una prueba T, por ejemplo, para comparar dos medias dos medias en población normal, o si voy a tener que usar test
para muestras que no distribuyen de forma normal, ¿sí? Pero eso después lo vamos viendo. Creo lo más importante es definir las variables y definir cómo son, no tanto para el protocolo, esto nos va a servir después. Pero creo que yo en alguno de los dos trabajos pusimos que en función de cómo distribuyan o en función del tipo de variables, el test que vamos a usar para determinar si hay relación o no. En el protocolo, capaz que no lo tenemos que definir tanto, pero obviamente que cuando vayamos a analizar nuestros datos vamos a tener que ver bien, ¿no? Si son ordinales, si son nominales, si son cualitativas, si son cuantitativas, ¿sí? Para ver bien qué tipo de test vamos a usar para relacionarlas, ¿sí? Y bueno, y después lo otro que tiene que tener la metodología es el procedimiento para recolectar los datos, los instrumentos que vamos a utilizar. Esto más o menos todo también ya los pusimos. Fuentes de datos, métodos, técnica, el instrumento para la recolección, cómo se van a llevar a cabo las mediciones sobre los pacientes usuarios, quién las va a realizar, dónde, cuándo. Todo eso tiene que estar bien detallado en el protocolo. Que quizás no lo pusimos tanto ahora en el plan de trabajo, pero en el protocolo tenemos que detallarlo bien. Y después, ¿cuáles van a ser? Esto generalmente nosotros no lo aplicamos, el método para el control y la calidad de los datos. Generalmente está bueno, por ejemplo, en el caso de esperanza sobre todo y de determinar bien que siempre va a ser el mismo, eso creo que lo comentamos, que va a ser siempre el mismo equipo el que lo va a determinar y que va a haber un entrenamiento, los que tienen que tomar el consentimiento y la muestra, que vamos a hacer siempre alguno de nosotros para que tenemos que no es que le vamos a dejar ahí la encuesta tirada o que va a ser alguien distinto todos los días. Eso es importante para la calidad de los datos, ¿no? Porque no es lo mismo si lo tomamos nosotros, que conocemos el proyecto, que nos importa, que estamos interesados, que si le pedimos a un tercero que tome la encuesta, ¿no? En el otro caso, como es una encuesta que va por SurveyMonkey, es más generalizada. Y después el programa que vamos a utilizar, que en todo va a ser el SPSS, porque sí que yo sé usar. Obviamente que si después nos reunimos con métodos cuantitativos y nos sugiere otra cosa, bueno, pero en principio vamos a poner SPSS porque es el que sé manejar, aunque obviamente también alguna cosa la podemos ver por Excel, pero van a ver que el SPSS es fantástico y es mucho más fácil que Excel en cierta medida. Capaz que alguien que sabe Excel dice lo contrario, pero yo que no sé de Excel y sé de SPSS, me parece que es más sencillo el SPSS. Y bueno, después obviamente terminamos con el cronograma. Presupuesto generalmente queda lindo poner una frase que en realidad no vamos a necesitar ningún presupuesto porque el estudio se financia con los cargos docentes de los orientadores y nada más, si ustedes son estudiantes, nadie percibe ningún sueldo por esto. Las referencias y bueno, después en los anexos las escalas en ambos trabajos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Capaz que lo que genera como más duda ahí es todo este tema de la metodología y de las variables, pero ya les digo, eso lo vamos a ir, van a tener después clases de métodos, creo, o ya tuvieron sobre esas cosas. En realidad nos subieron un teórico de medicina preventiva, donde explican los tipos de... Ah, no, es tipo de estudio, no tipo de variable. Creo Supone que que ya lo sabemos de tercero, se supone eso. Bueno, digo, lo vamos viendo a medida que vayamos viendo, pero está bueno el ejercicio, por ejemplo, sobre todo en esas preguntas que hacemos de los datos epidemiológicos, hacer el ejercicio de ver, bueno, a ver esta variable, ¿cómo la pondría? ¿Es quali? ¿Es quanti? Como eso ya está bueno, si lo podemos dejar para ahora para el protocolo. El año pasado, por ejemplo, creo que no lo habíamos puesto. Si para este año lo podemos poner, está bueno porque después nos va a ser mucho más fácil la manera en cómo lo vamos a analizar. Por ejemplo, en el de fatiga de la compasión el año pasado no teníamos ni idea de cómo los íbamos a analizar en el momento que presentamos el protocolo. Y como ahora ya lo vimos el año pasado, yo les puedo decir eso, que se puede estudiar, que hay bibliografía que las evalúa tanto como variables cuantitativas como en categorías, alto, medio, bajo. Entonces yo puedo comparar cómo se relacionan, por ejemplo, comparar la diferencia entre la media del estrés postraumático secundario entre los COVID y los no COVID, los médicos con COVID, digo que trabajan con COVID y los que no trabajan con COVID, o puedo hacer una comparación como si fueran variables cualitativas ordinales, comparando, por ejemplo, en el caso de los que trabajan con pacientes COVID positivos, si hay diferencias entre los niveles altos de burnout. ¿Sí? Si hay una diferencia estadísticamente significativa en los niveles altos de burnout entre los que trabajan con COVID y los que no.
¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo si yo estoy comparando la media de que si yo me voy a la categoría específica. Esto lo hablamos bien con el hermano de Mauricio, me gustaría saber este año qué opina la gente de métodos. Lo habíamos hablado bien con la gente, con el hermano de Mauricio, que es estadista, y el hermano de Mauricio nos había dicho que en realidad para él era mejor comparar por categorías que por medias, porque la media, como ya sabemos, es muy sensible a los extremos, entonces había cierta, podía ser tendencioso, pero igual nosotros presentamos los resultados y los presentamos todo, los presentamos los dos. Capaz que este año, como vamos a tener más datos, estaría bueno definir de antemano, y por eso esa es una de las cosas que más me interesa de la reunión con la gente de métodos, cómo les parece a ellos mejor, porque en la bibliografía nosotros buscamos y hay papers que lo evalúan como continuo y papers que lo evalúan, comparan las variables categóricas. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que me quedó como en el debe este año con la gente de métodos cuantitativos. Con el de esperanza y el calidad de vida tengo que explorar más. Este año tengo que explorar más porque no, como es la primera vez que usamos las dos escalas, tengo que explorar un poquito más. Así que eso es algo que tenemos que pensar bien en las reuniones que tengamos para ver el tema del plan de trabajo, ver eso bien. No, o sea, no solamente el marco teórico, el problema, la justificación, todo eso, sino ver bien, definir un poco más cómo vamos a medir eso y cómo las vamos a evaluar. Porque eso está bueno, tenerlo desde antes. Si bien uno a veces lo hace sobre la marcha, no es la forma correcta. Lo más correcto es hacerlo desde antes de empezar, en el momento que estamos escribiendo el protocolo. ¿Está? Así que bueno, más o menos nos quedan como esos deberes. Capaz que para el de esperanza y calidad tenemos un poquito más de trabajo porque, bueno, es la primera vez que estamos evaluando este tema. Para el otro ya tenía un cierto camino recorrido. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Yo en mi caso no, Dai, y ya me voy yendo que tengo la otra Dale, clase, ¿yo está? dale, que pases bien. Igual. Yo me voy también, Diana. Muy buena Dale, la clase. bárbaro. Muchas gracias. No, por favor, recuerden que digo, puedo tener errores porque estoy cansada, ni repasé esta charla, o sea, es algo como casero entre nosotros. Digo por las dudas, porque capaz que después vemos, revisamos y hay algunas cosas que les dije hoy que no están del todo bien. Como les decía al principio, es como un camino de aprendizaje en conjunto. Yo no hice una carrera distinta a la de ustedes, por lo tanto mi formación ha sido la misma que la de ustedes, más un poco más que los años me han dado y que he leído porque me gusta el tema, pero bueno, en principio nos quedamos con esos puntos como para investigar con cada uno de los grupos, ¿está? Con la gente de fatiga de la compasión, ver bien de qué manera vamos a definir bien cuál es la mejor manera y de qué manera lo vamos a evaluar, y sobre todo me gustaría con la gente de métodos, y bueno, y con el de esperanza hay que revisar mejor todo lo que es cómo se mide la escala de esperanza y eso, cómo lo han evaluado los otros papers, para ver cómo lo vamos a hacer nosotros. ¿Está? Muy bien, muchas gracias. Empecemos a trabajar. Vale, muchas gracias, Ana. Empecemos a trabajar entonces con el marco teórico en los Drive y a ir evaluando y viendo estas cosas, más o menos teniendo estos lineamientos. Yo ahora les paso las presentaciones y después cuando termine de grabar esto, lo más fácil, porque generalmente son pesados estos cosas, va a ser subirlo a YouTube y les comparto el link. ¿Está? Bueno, genial. Bueno, Perfecto, Dai, gracias. nos Muchas vemos gracias, Dai. entonces. Que pasen bien. Chau, chau. Chao.